Yo soy Marisol Ortiz y esta puede ser la película de tu vida. Hola, ¿qué tal amigos del Cerebro al Corazón? Feliz de saludarlos, feliz disfrutando mi programa, feliz de los patrocinadores que tengo en esta edición, que la verdad es que agradezco todo lo que está sucediendo y que cada vez a través de más medios, redes sociales específicamente y algunos otros, se está ya transmitiendo este programa y con la novedad de que muy pronto también nos van a encontrar en YouTube. Entonces, bueno, pues afortunadamente con temas para todos los gustos, para todas las edades, para todos los géneros y situaciones que a pesar del tiempo pues se van adaptando, y como por ejemplo el día de hoy me llama mucho la atención el título del tema. Yo había pensado en poner un tema así como de hijos de padres ausentes, pero luego mi invitada me dijo que bueno, pues en la psicología se le denomina como hijos de divorcio, y así vamos a decir, así vamos a nombrar el tema del día de hoy. Ustedes saben que siempre mis invitadas y mis invitados han tenido una vivencia personal o muy de cerca con los temas que estamos llevando. Y otra cosa, este programa tiene la finalidad, más allá de decir, bueno, pues una persona pasó por tal situación, como con esa parte de, me estoy enterando, es más bien que cuando platicamos de las diferentes situaciones y de los diferentes temas, ustedes encuentren una respuesta, si son los papás, como papás, de qué está pasando con los hijos en este aspecto y en este tema. Y si eres tú el hijo o la hija del divorcio, de estos hijos de divorcio, bueno, pues que sepas todas las situaciones por las que estás atravesando o vas a atravesar, y por qué no, hay quienes en este programa puedan encontrar respuestas y guía para evitar todos los procesos que han pasado otros adolescentes, otros jóvenes, que pues no ha sido fácil seguramente. Pues para ello, el gusto de saludar a mi hija, Joana Lu Hernández Ortiz, que está hoy como mi invitada. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, hija. Qué bueno, me da gusto. Platícanos un poquito acerca de tu currículum, por favor. Actualmente estoy estudiando psicología. Voy a pasar justamente a 5º semestre y estamos viendo pues temas, por ejemplo, yo me voy al área educativa y es lo que me voy a especializar por el momento, pero también he tomado cursos sobre canalización angelical y he hecho otras cosas como, pues, por ejemplo, leer libros para enriquecerme más de información, temas que a mí me van interesando, pues me gusta mucho irlos investigando en libros o internet o así. Uh-huh. Y me consta con ya un año de la disciplina de la meditación. También. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo este conjunto está haciendo a Joana Lu, pues tener un poquito ya, y sobre todo que es la vivencia también, hija de un divorcio, y que entonces de esta manera pues nosotros vamos a escuchar qué es lo que sucede. Y a mí me llama mucho la atención que cuando estábamos hablando acerca de los puntos que se podían ver en este programa, los hijos de divorcios del siglo pasado, los hijos de divorcio de la nueva era, ahora ya no son millennial, ahora son, ¿cómo se les llama? Centennial o algo así. No, bueno, ya, o sea, cada vez los de este siglo ya son una generación muy activa. Uh-huh. Pero yo estoy segura que independientemente de Centennial, Millennial, Baby Boomers, Generación X, lo que ustedes quieran, todos, cuando se ha atravesado dentro del seno familiar por un divorcio, pues seguramente las emociones, las heridas y las situaciones casi siempre son, si no la misma causa, sí son procesadas muy similarmente. Entonces, primer punto, la comunicación, que tú mencionabas que ahí empieza todo. Sí, es importante pues sobre todo, muchas veces como que los papás tienen la idea de que pues como es un niño pequeño no lo va a entender, ¿lo tomo? Como es un niño pequeño no lo va a entender, muchas veces como que se lo toman muy a la ligera y dicen, no, pues sabes qué, mejor así lo dejamos, ya si llega un momento en el que se lo podamos comunicar, pues ya será otra cosa. Pero la verdad es que no, los niños son muy inteligentes. De hecho, pues prácticamente desde que estamos en el vientre materno estamos aprendiendo cosas.
Entonces, cuando se trata de divorcio, pues dependiendo de la edad es dependiendo de lo que de la forma en la que vamos a comunicar, porque pues no le podemos hablar a un niño de 8 años como una persona adulta, no lo va a entender, o una persona adulta como si fuera un niño. Obviamente hay que ver de qué manera podemos comunicarlo, y también pues para ello yo siempre he recomendado acudir a terapia. Si no sabes de qué manera poder solucionar esta situación, pues acudir a terapia y ir con un profesional que sepa de qué manera puedes ayudarle también a tus hijos, porque es algo muy complicado. Ya que, pues sí, por ejemplo, en el caso de los niños que no obtienen una comunicación, no obtienen como un porqué, por ejemplo, en el caso de un papá ausente, pues si el niño va a preguntarse mucho, bueno, ¿dónde está mi papá? ¿En dónde está mi mamá? Por ejemplo, en el caso de que sea de mamá. Y aquí es en donde empiezan más que nada las heridas emocionales, ¿no? O sea, pueden ser de papás o de cuidadores, puede ser tu abuelito, tu abuelita, pueden ser tus tíos o las personas que te cuidaron, pero yo me refiero más que nada ahorita a los papás. Por ejemplo, en el caso de un niño que no recibió como que esta comunicación de en dónde está mi mamá o mi papá, puede venir una herida de rechazo, una herida de abandono. En este caso, pues como no se sabe en dónde está, pues el niño se siente abandonado. A lo mejor él piensa que hizo algo mal. Y entonces aquí es cuando el niño pues dice, wow, pues a lo mejor y me equivoqué, me porté mal, hice un berrinche, mi papá se enojó, mi mamá se enojó. Y entonces aquí es bien importante también tener esa comunicación con los hijos. Tengan la edad que tengan, incluso adolescentes, porque en esta etapa de la adolescencia están buscando su definición como persona. Aquí es en donde incluso hasta es normal que los niños digan, tú tienes la culpa porque me siento así, mi papá se fue, o empiecen a haber muchas discusiones entre papás y pues los hijos. Y también es bien importante ayudarle al adolescente a que pueda pues pasar este momento, porque imagínense, si la adolescencia de por sí duele, por eso es adolescencia, ahora imagínense si tienen papás divorciados, pues otra cosa, otra carga, que pues esta persona adolescente pues después va a sufrir en la adultez, va a tener relaciones tóxicas, no sanas, que pues no le van a permitir tener una vida pues con calidad, más que nada. Bueno, Lu, aquí me surge una pregunta. Tú dices ciertamente que desde el centro materno los bebés perciben, y hemos conocido casos de niños que ya nacen con una enfermedad, si no crónico-degenerativa, sí por lo menos con carencia de su plena salud, como una colitis, como un estrés infantil, como hay quienes diabetes infantil, etcétera. Pero bueno, a lo que me refiero es que está comprobado que estas enfermedades o estas situaciones emocionales se concibieron en el seno materno. A lo mejor desde cómo tomaron los papás que estaban embarazados, desde ese momento, si fue inesperada la noticia y si no era el momento que ellos consideraban oportuno, aunque después se enamoren del embarazo y de la idea, esos primeros instantes quizá fueron de palabras pues no tan halagadoras para ese bebé. Entonces ahí viene una, pero entonces cuando están, vamos a suponer que en una cuna, o cuando tienen 1 añito, 2 añitos, aún así se les tiene que explicar que hay un divorcio. Ellos entenderían, percibirían qué pasa ahí, porque podríamos suponer pues que ese bebé a esa edad no entiende nada. Pues sí, de hecho, obviamente, lo que dices de las enfermedades, ¿no? Conozco un caso en el cual dentro del embarazo, esta mamá pues, sufrió mucho miedo, estaba constantemente como que con ansiedad, por cosas de su vida, su historia, lo que sea. Entonces aquí el bebé cuando nace, pues le diagnostican colitis nerviosa. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de que claramente pues el bebé está aquí adentro. Si la mamá tiene miedo, el bebé pues obviamente pues ahí pareciera que no lo entiende, que no siente, pero recordemos que pues es un ser vivo, está vivo. Entonces es bien importante que, por ejemplo, las mamás que pues obviamente están embarazadas, cuiden muy bien sobre sus emociones, que procuren respirar, que procuren mantener sus emociones a línea,
de manera que también al bebé puedan beneficiarle, porque incluso un enojo que no se puede controlar, incluso al bebé le puede afectar bastante. Y pues en el caso de los niños, hablarles sobre el divorcio, como lo dije anteriormente, existen maneras de poder hacerle entender al niño, pues no así de que literalmente se lo digas, oye, pues nos divorciamos tu papá y yo, ¿no? Pero sí hay formas en las cuales podemos comunicarle al bebé, mira, pues ¿sabes qué? Papá no está. Empezar de decirle de poquito en poquito, como para que el niño empiece a asimilar. Como lo decía, dependiendo de la edad es de la forma en la que le vamos a hablar al bebé. Para esto también, obviamente, si no queda claro, pues acudir a terapia, y de esta manera pues poder saber de qué manera podemos comunicarnos con este bebé, obviamente si se tienen más dudas, ¿verdad? Claro, es que en realidad, independientemente que los tiempos han cambiado, las heridas de las que tú hablas, y nos vas a hablar en el siguiente corte, pues han existido permanentemente, se identifican diferente. Los que analizan el comportamiento, la conducta humana, han llegado a determinar las características de las heridas, etcétera, etcétera. Pero normalmente como papás, cuando se tiene la decisión de un divorcio, que el enfoque es, yo no quiero estar contigo, esposo, yo no quiero estar contigo, esposa, pero jamás volteamos a ver la consecuencia del hijo o cómo va a pasar. Y nos podemos pasar incluso un post-divorcio, porque no siempre los dos están en ese común acuerdo. Alguien sí lo quiere, alguien no lo quiere, y entonces cada uno va a procesar. Pero entonces nos encapsulamos, cada uno en su sentir, y pues espérate, hijo, es más, vete con tu abuelita que te cuide, vete con tu tía que te cuiden, te compro un juego, te compro un celular, y déjame pasar este proceso. Pero ellos están viviendo un proceso, y es bien interesante que lo comprendamos, y es bien importante que digamos, ok, aquí no somos nada más tú y yo, porque después también vamos a preguntarle si también es necesario, o sea, habría la necesidad, mejor no nos divorciamos porque estamos provocando muchas heridas, bueno, a lo mejor a veces es inminente esta separación, pero también lo vamos a platicar después de un corte. No se vayan, regresando, esas heridas por las que van pasando nuestros hijos, y nosotros a veces ni nos damos cuenta, es más, hasta nos molestamos porque tienen ciertas actitudes. Regresamos. Pues regresamos del cerebro al corazón. Híjola, este sí es un tema muy especial entre el cerebro y el corazón. Y hay varios cerebros y hay varios corazones conectados en este tema especial, hijos de divorcio, porque entonces todos los corazones, todos los pensamientos, todas las decisiones, pues están ahí como entrelazados, ¿no? Y entonces empieza, yo ya aprendí que hay una empatía, debe de haber una empatía entre los papás, este proceso, y los hijos. Pero ahorita, al inicio nos decía Lu, tenemos que leer, tenemos que procurar ahorita estar informados. Ok, tomamos una decisión de un divorcio, vamos a leer cuál es el proceso de los hijos según las edades, vamos a informarnos, o vamos con un especialista, un psicólogo, alguien, algún no sé, consejero, qué sé yo, y decirle cuáles son las etapas por las que van a pasar nuestros hijos, para nosotros empatizar con esa situación emocional con la que van a vivir. Hemos últimamente escuchado mucho acerca de las heridas, que son 5, las principales, las heridas emocionales que se puede cargar, el hijo puede traerlas, la hija puede traerlas, nosotros no las detectamos, y a veces incluso podemos tratarlos con una actitud injusta, pensando en que ya excedieron mucho en la secuela del divorcio de los papás. Sí, de hecho, estas heridas emocionales yo las conozco más que nada porque leí un libro que se llama justamente Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo o uno mismo. El autor es Lisa. Ahí menciona que de hecho no solo los hijos tienen estas heridas emocionales, también son los papás. Y obviamente que si los papás están heridos, al momento de criar a sus hijos, pues van a estar también educando a su hijo o actuando de manera, pues, de una persona herida, pues. Entonces es bien importante empezar a distinguir, por ejemplo, la primera herida de la cual ella menciona está se me hace que es desde que el niño está en el vientre
hasta los 2 años, 3, no, hasta el primer año, perdón. Esta herida es pues la de rechazo, que muchas veces dentro del vientre el niño hasta incluso como que rechaza la vida. Puede pasar como por ejemplo los niños que son prematuros o incluso un aborto, es porque el niño rechazó su vida, o sea, no quiero. Y esto viene también porque pues los mismos papás, vuelvo a lo mismo, la mamá tiene esta herida, que es lo que pasa, que con pensamientos, la forma en la que habla, pues hace, pues increíblemente el niño entiende lo que pasa, ¿no? Por fuera, cómo se siente la mamá, sabe si lo acepta o lo rechaza. Entonces es bien importante saber que pues desde que está adentro del vientre, pues el niño, este pequeño humano, siente y entiende y por lo tanto también va a crearse una herida desde el vientre materno. La segunda es desde el 1 hasta el 3er año de vida, que esta es herida de abandono, en la cual pues ahí menciona de qué progenitor se trata, si es del papá o de la mamá. Pero no me voy a enfocar tanto en si es de la mamá o del papá, porque también he visto que tanto puede ser de la mamá como del papá cualquiera de las 5 heridas. Entonces, la de abandono es en la cual el niño siente que justamente fue abandonado, a lo mejor hice algo mal que no le gustó a mi papá y por eso me dejan. Si esta herida no se sana a tiempo, pues después vienen las relaciones en las cuales, pues esta persona no me dijo nada, me dejó de hablar y se fue. O en los matrimonios incluso, pues es que esta persona, mi pareja, pues no le gusta mucho hablar cuando nos peleamos, entonces se va y se desaparece y cuando ya se siente mejor, pues viene otra vez. Entonces es como que la persona trata como que incluso de abandonar una situación, de abandonar un lugar en donde no se siente cómodo. Después viene lo que es la herida de humillación, que esta viene de los 3 a los 5 años. Y en donde pues esta herida pues prácticamente muchas veces los papás fueron humillados por sus padres. Inconscientemente, sin querer o lo que sea, los niños se sintieron humillados. Y entonces también aquí viene, esta persona crece, se vuelve papá, lo mismo. Antes incluso de hacerse papá tiene relaciones en las cuales se siente humillado, siente que no es valorado, siente que lo rechazan, que no es suficiente para la otra persona, para sí mismo. Entonces se siente de alguna manera pues inconforme con su vida y lo mismo, si no se sana a tiempo, pues aquí vienen de nuevo las consecuencias incluso con nuestros hijos. Nuestros hijos también van a tener una herida de abandono, rechazo, humillación. Después viene lo que es la herida de injusticia, que es de los 5 a los 8 años. Y en esta pues también los niños se sienten injustamente tratados. Es que mi mamá me pegó porque estaba jugando con alguna cosa importante, se me hace injusto que mi mamá no tenga tiempo, mi papá no me ponga atención, pues cosas por el estilo en las cuales justamente la persona se siente injustamente tratada. Y lo mismo, vienen relaciones a lo largo de su vida en la cual pues vienen estos tratados injustos, esta forma de sentirse, oye, no es justo, literal, que me estén tratando así estas personas o que me encuentre con personas así. Lo mismo, si no se sana, va a estarse constantemente recalcando que está esa herida ahí presente. La quinta herida de la que estamos hablando va de lo que es las siguientes edades, que aquí hablamos de la herida de traición, en la cual pues también las personas se sienten traicionadas por sus mamás, por sus papás, por algún familiar, por alguna pareja. Sienten que siempre están traicionados, siempre se están quejando de que es que terminé con esta persona porque me traicionó, me engañó con otra persona, o simplemente no me quiere hablar de algún tema y me siento traicionada por eso. Porque pues de hecho hay muchas formas de sentirse uno traicionado, no solamente con parejas o por ejemplo este tipo de cosas. Fíjate que hoy precisamente en el programa, los lunes, quienes siguen el programa saben que dejamos tareas. Estas tareas se implementan semanalmente o definitivamente, si les funcionan al aplicarlas. Y justamente hablábamos de esos ganchos que de repente lanzamos, o anzuelos que lanzamos de repente en la vida, a personas, a emociones, a sentimientos, a cosas materiales, a objetos materiales. Y decíamos eso, es que no es bueno estar como enganchado, porque cuando tú te quieres quitar de eso que te enganchaste, te rasgas. Alguien sale rasgado, alguien sale jaloneado, tironeándose, ¿no? Entonces, en este caso, las heridas que ya mencionaste, Lu, mi pregunta es,
se van acumulando, o sea, la persona llega a la edad adulta con todas esas heridas ya como atacándole, si se pudiera decir así, o tratando de sobrevivir con esas 5 heridas dentro, pues, de su día a día. Sí, de hecho, si no son tratadas, si no se va a terapia, porque es bien importante ir a terapia también para poder tratar este tipo de heridas emocionales, pues sí, vemos adultos que son infelices. De hecho, a mí me causa gracia cada vez que veo algún profesor, algún familiar o alguna persona conocida mayor que dice, pues fíjate, estás muy joven, tu vida es muy feliz, porque uno de adulto se la pasa uno triste, se la pasa uno en la cama, deprimido. Y yo siempre creí, bueno, realmente no es así. Yo no considero que la vida se trate de eso. Siento que es más que nada de la misma persona la forma en la que ve la vida. Entonces, yo me he fijado mucho que, o sea, ya leyendo estos libros me he percatado que las personas que me han hablado así de la vida son personas que tienen ese tipo de heridas no sanadas, no tratadas, que tienen relaciones insanas, ya sea con algún familiar, con sus propios papás, teniendo rencor o teniendo algún sentimiento negativo hacia ellos. Por ejemplo, tener un matrimonio disfuncional o no poder estar cerca de sus hijos. Entonces, si no se tratan a tiempo, sí es bien importante, porque llega un punto en el que incluso la persona no se puede relacionar con más personas, porque se puede justamente sentir abandonado, rechazado, se puede sentir tratado con injusticia o traicionado incluso. Entonces, sí es bien importante justamente tratar esto. Si eres adulto y te has dado cuenta que no has sanado bien tus heridas, pues no es tarde. O sea, puedes ir a terapia, leer libros que te puedan ayudar con esto precisamente, y de esa manera poder tener una mejor calidad de vida. La vida no se termina si te das cuenta que estás herido, hasta incluso empieza una nueva etapa, empieza tu oportunidad de sanación, y es bien, bien bonita esta etapa. Muy difícil, pero es una etapa muy bonita en la cual hasta incluso hay autoconocimiento. Te empiezas a conocer mucho y empieza a ser hasta más fácil la vida, porque pues muchas veces he visto que la gente dice que la vida es muy difícil, pero volvemos a lo mismo, la gente habla de la feria como le fue en ella. Entonces es lo que yo considero que es importante, que sí, se traten estas heridas incluso siendo adulto, porque pues sí, obviamente hay muchísimo defecto en nuestra vida cotidiana. Ahora, fíjate, ya, no, o sea, desde el seno materno, o sea, no dejaste un año libre. Cada herida se va acumulando en todo, desde la gestación hasta el día de hoy, así, ¿no? Y entonces, y siempre hemos dicho, ay, yo me acuerdo de mi etapa de niño, que fue la más feliz. Yo creo que la mayoría de las personas identifica su etapa de niño como que era su etapa de la felicidad. ¿Qué es lo que sucede? Aunque sí se estaban ahí sembrando algunas heridas emocionales de las que ya nos habló Lu, entiendo también que como niño hay más irracionalidad o menos tomarte a pecho lo que está sucediendo. Entonces sigues disfrutando tu día y no sabes que lo que se está implementando dentro de nosotros, no sabemos que más adelante van a traer consecuencias. Ahora, cuando pasamos a la etapa de joven, adulto y etcétera, empezamos a cruzar por situaciones, y no nada más hablo de la pareja, casi siempre venimos a reparar con que con la pareja pasan las peores cosas o las mejores cosas, pero no, o sea, con la familia, interpersonales, laborales, etcétera, y es como un círculo siempre. Y decimos así, aquí me están cayendo muchos 20 cuando estoy escuchando a Lu, decimos, no sé, por ejemplo en la pareja, siempre me pasa que me rechazan. En lo laboral, siempre son injustos conmigo. Entonces, cuando ya nos ponemos a escuchar esto y analizar que puedo yo viajar toda mi vida cargando estas heridas, si no las trato, van a ser como, pues ahora sí que mi peor enemigo, ¿no? Entonces, pues como que nos empieza a caer el 20, ¿no? O sea, achis, siempre así con la pareja, siempre así con mis relaciones laborales, siempre así con mis amistades, o sea, que nos empiece a caer el 20 y decir, algo está pasando en mí que yo tengo que interrumpir para que ese siempre
ya no sea, porque entonces yo soy el que anda fallando, ¿no? O sea, es como el loco en el periférico, ¿verdad? Todo el mundo iba en la línea normal y era el único que iba en sentido contrario y pensaban que todos estaban. Entonces vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar pues prácticamente con la tercera y última participación, en donde también se incluye tarea. Sin embargo, yo quiero decirles que siempre hay una persona, un profesional esperando a atenderles, a asesorarles. Yo le quiero decir que nadie es malo absolutamente, no hay villanos en las historias familiares donde hay hijos de divorcio, no hay villanos, simplemente hay un desconocimiento, hay una tradición y una cultura familiar, pues que la abuela, la tatarabuela, la bisabuela, ay no sé, se me viene a la mente y se los digo así rápido, ¿no? Que en algún momento alguien te dice, o sea, ¿sabes qué? Mi marido, o sea, le dice una persona a su suegra, ¿sabe qué? Su hijo me golpea. Y la suegra le dice, usted déjese. O sea, yo también me dejé golpear, pero mire, gané. O sea, vivimos toda la vida juntos. Mi mamá, dice la suegra, mi mamá también con mi papá permitió siempre ser violentada, pero fue la mujer de toda su vida y duraron 60 o 70 años. Entonces dices, caray, ya entendí. O sea, las tradiciones se imponen, pero sí se pueden cortar ciclos. No es traumático, no es con sufrimiento, como se llevan las mejores relaciones humanas. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos hablando de hijos de divorcio, hijos de padres divorciados, como ustedes le quieran llamar. Estamos aprendiendo un poquito más, estamos repasando lecciones que hemos escuchado. Incluso hay un podcast en romantica.com.mx, podcast del cerebro al corazón, que habla de las heridas emocionales, por si les quieren dar una repasadita. Y yo preguntaba en el primer segmento, Lu, que de repente alguien puede decir, entonces, para evitar todas esas heridas o las subsecuentes después de un divorcio, quiere decir que aunque determinamos mi pareja y yo que no hay una relación favorable, que no hay una relación con amor, que no hay una relación productiva, ¿me tengo que quedar ahí pues para evitar sufrimiento en los hijos? No, de hecho al contrario, sí es muy importante también acudir aquí con un profesional, ya que pues, por ejemplo, puedes preguntarle a cualquier persona, oye, ¿tú crees que realmente eso es lo que a mí me convendría? Obviamente dentro de nuestro pensar sería obvio, ¿no? Pues los niños van a ver todo eso. Si por ejemplo es un matrimonio disfuncional en donde hay violencia física, obviamente los niños van a ver eso y en algún momento también para ellos va a ser normal y va a ser normal para ese niño o esa niña. O si es niña, por ejemplo, que se le haga fácil, pues me dejo golpear por mi pareja porque eso es lo que viví. O si es hombre, pues yo golpeo porque es lo que vi, o viceversa, las niñas también pueden llegar a golpear. Entonces aquí es bien importante también acudir con un profesional que los oriente y que pues sobre todo si se tiene solución ahí, porque pues muchas veces el conflicto entre parejas es más que nada por la misma persona, tanto mujer hombre que tienen sus propios conflictos, llegan a una pareja, entonces empiezan a mezclar sus propios conflictos, empieza a haber ahí una maraña de muchas cosas, llega un momento en el que no se aguantan los dos y ahí es cuando necesitan su espacio. Y hay obviamente momentos en los cuales sí se requiere de un divorcio, hay momentos en los cuales simplemente es que traten sus propias heridas emocionales, que traten sus propios pensamientos, porque a veces no son solo heridas emocionales, también puede haber una psicopatología que necesite medicación, ver de qué manera es que las personas, qué es lo que está funcionando mal ahí, y ver si definitivamente es un divorcio, si tiene algún arreglo, se puede ir los dos en individual a terapia o también ir a terapia en pareja y ahí pues definir el terapeuta si ya no tiene solución, o sea, no queda más que pues sí, cada quien tener su propia vida y obviamente si esa es la decisión, pues también que los niños enseñarles también a que vayan a terapia, que si vemos que nuestros hijos no soy mamá, pero por ejemplo, ¿verdad? Nuestros hijos se ven mal afectados en la escuela, por ejemplo, malas calificaciones, van reprobando, que los
profesores, perdón, se la pasan diciendo, no, pues sabe que su hijo tiene actitudes, se está revelando mucho, está abordando mal, está robándole a los compañeritos, está pegándole a los compañeritos o así. Ahí ya son focos rojos de que los niños ya están teniendo sus propios conflictos, y entonces es bien importante saber, platicar con ellos, tener esa cercanía. Volvemos con lo de la comunicación, a ver qué está pasando. A lo mejor al niño le está afectando y los papás no se han dado cuenta. Entonces, sí, o sea, es bien fácil, por ejemplo, cuando están en lo que es yendo a la escuela, pues ver si realmente hay algún conflicto. Porque, por ejemplo, si no estudia, pues también el hecho de que esté en casa, esté en su cuarto, encerrado, también ya no está diciendo otra cosa. Entonces, sí, es bien importante pues tomar estos aspectos bien, acudir con un profesional y pues la comunicación, pues prácticamente. Nos tenemos que volver muy observadores, pues a lo mejor tenemos hijos pequeños, con esos hijos pequeños, pero si cercano a nosotros hay un familiar con un lazo importante, muy cercano, pues entonces también asesorar a esas personas. Oye, ¿sabes qué? Estoy escuchando un programa, me estoy dando cuenta de que tus hijos pueden tener ciertas heridas, ciertas actitudes que más adelante las puedan afectar en su convivencia, incluso, ¿por qué no?, pues hasta en su sobrevivencia, ¿no?, que se hagan daño a sí mismos, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado cuando hay niños pequeños. Cuando ya hay jóvenes, adolescentes o adultos escuchándonos, aún personas, me atrevo a decir, en la tercera edad, que están descubriendo, pues que han sido, no sé si la palabra sea víctima, pero sí han llevado estas heridas a lo largo de su vida, pues entonces yo creo que vale mucho la pena que comiencen a acudir a esta ayuda, a este apoyo, porque pues en definitiva yo creo que hay una calidad de vida muy diferente cuando se empiezan a tratar estas. Pero pues el reconocimiento va a ser bien importante, que a veces decimos, yo quiero ser así, yo soy así, y a mí no me pasó eso, porque fíjate que hay un mecanismo de autodefensa que utilizamos o que se utiliza a veces en los medios de comunicación, en los memes, todo esto. Pues en mi infancia el psicólogo era el cinto, ¿no? Por ejemplo, o en mi infancia el psicólogo pues era mi mamá. Entonces, pero no, por algo hay tanta evolución tras un escritorio, ¿no?, donde está un profesional y una persona pidiendo ayuda. Aparte, bueno, yo considero que en lo personal no se me hace padre cuando a los niños se les pega para enseñarles, porque ya con el simple hecho de utilizar un cinto o algún objeto para, pues, atentar con el pequeño, pues ya es como enseñarle al niño, oye, mira, ¿sabes qué? Hiciste algo mal, entonces por ende necesitas sufrir para aprender a corregirte. Ahorita ya en la actualidad ya hay nuevas maneras de enseñarle a los niños a poder conocer sus emociones. Si por ejemplo está haciendo algo malo, obviamente que la mamá lo contenga en sus brazos, explicarle, mira, esto no está bien, por esto y por esto y por esto, darle las razones, explicarle sin usar nada, cintos o mano o la chancla voladora, lo que sea. No, o sea, es bien malo porque muchas veces me he fijado que las personas que han sido violentas de pequeños piensan que justamente es lo que merecen en su vida. O sea, si de niño fui golpeado, si de niño fui maltratado, entonces de grande por ende también, porque si estoy haciendo algo que no está correcto, pues voy a necesitar a alguien que me golpee para que me esté dando cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien o de que estoy actuando de una manera en la que no beneficia. Entonces sí, yo considero que es bien importante también eso, o sea, no usar violencia para enseñar. Hay más formas, pueden incluso lo mismo, ir con un psicólogo para niños o incluso acudir a algún taller o algo en los cuales, porque hay talleres para papás, en los cuales se les enseña justamente a cómo comunicarse con los niños y así de esa manera también que el niño desarrolle esa inteligencia emocional, saber de qué manera poderse comunicar, poderle decir a mamá, hoy me siento triste porque pasó esto, o me siento enojado porque mi papá no me dejó ir al fútbol o etcétera. Sí, es hablar con el niño, enseñarnos a comunicarnos de manera sana, de manera asertiva. Claro, y a los adolescentes y jóvenes y adultos, pues también que en todo el contenido de esta edición,
están teniendo muchas herramientas, entonces ya no se vale el decir, o sea, estoy actuando así porque tengo todas las heridas que explicaron, ¿no? O sea, me doy cuenta que he sido una persona herida en mis emociones y por eso actúo así y por eso voy a seguir actuando así. Y entonces no, porque ahí es como, ¿de qué manera me ayudo? ¿De qué manera busco salir de esta situación? Es mucho más padre la perspectiva de vida cuando tú ya te trataste, cuando te liberaste de aquello que te estaba pues impidiendo dar un paso más allá e incluso esto sería ideal adaptarlo antes de un matrimonio, antes de entablar una relación de matrimonio y formar una familia. Incluso antes de formar una familia, o sea, en nuestras relaciones personales ya es bien importante prepararnos emocionalmente, porque incluso en el noviazgo podemos ver los focos rojos. Oye, tengo esto, pues fíjate, vamos a terapia. No sé, si por ejemplo eres una persona que está teniendo este tipo de conflictos, acudir. Y obviamente tener en cuenta que nuestro ciclo de sanación, nuestro momento de sanar es para toda nuestra vida, no es así de que ay, hoy se me antojó sanar para mañana, no, pues esto es para toda la vida ya hasta que pues dejemos el plano terrenal. Es un proceso muy difícil, obviamente, reconocer que estamos heridos, que nos duele algo, pues obviamente no todos se animan a sentir el dolor emocional, y a lo mejor el dolor físico sí, pero cuando les tocan su corazón, bueno, en este caso nuestras emociones vienen del cerebro, pues sí, no me siento bien, no me gusta el dolor emocional, me hace sentir chiquito, me hace sentir que no puedo, no me hace sentir fuerte, por lo tanto es bien importante tener en cuenta que es todo un ciclo, es como hoy me siento bien, mañana triste, como que siento que me estoy recuperando, pero el día siguiente de caer. Es completamente normal, hay que tenerse mucha paciencia y sobre todo trabajar el amor propio para tener esa comprensión sobre todo. Vamos a pasar a la tarea, pero una pregunta con respuesta muy breve, por favor. Si en este momento yo pudiera sentarme o nos pudiéramos sentar con esos hijos que de repente sienten alguna injusticia registrada, entonces yo, si en este momento, después de 5, 10, 15, 20 años, me siento con mi hijo y le digo, ¿sabes qué? Fui una mamá ausente, pero porque tuve que trabajar. Y entonces, si tú no estuvieras reclamando una mamá ausente, estarías reclamando carencias económicas en casa. Pero créeme que lo hice con la mejor intención, de que tú tuvieras lo mejor. O sea, esa contención de la que tú hablas y explicarle cuando los papás se van a divorciar después de 10, 15, 20 años. ¿Cobraría el mismo resultado en la persona o ya no tanto? Yo pienso que sí. Bueno, mi experiencia después de muchos años fue cuando por fin pude ver de que por qué es que tengo muchas relaciones que no funcionan, por qué he sido rechazada o así. Sí, le ayudaría mucho al niño, incluso a los papás. Si por ejemplo el papá ya está yendo a terapia, sabes que estoy reconociendo que en esta situación no pude apoyarte de cierta forma, el niño a lo mejor no lo reconoce y dice, sí es cierto, a lo mejor por eso ahorita me siento así, o si ya lo está reconociendo, que mejor, son herramientas para el mismo niño o la niña. Entonces vámonos con la tarea, y en este momento tú nos vas a dejar alguna tarea que implementando lo que tú nos digas podamos encontrar pues esa puerta, ese peldaño, esa posibilidad o algo que nos sirva para aplicar el resto de nuestra vida. Primero, esta es una tarea para analizar y les va a ayudar muchísimo para saber si ustedes necesitan justamente hacer algún ajuste. La primera indicación es analizar si he sanado la relación con mis papás, ya que es bien importante que para tener nuestras relaciones con los demás sanas, pues primero sanar nuestra relación con papás o con cuidadores, porque no muchas veces son los papás quienes nos cuidan. Si no es así, pues acudir con un profesional, o puedes leer libros que te apoyen, hacer alguna meditación que te ayude también, o lo que sea más efectivo para ti. A lo mejor ya eres una persona que va a terapia, pero puedes apoyarte de libros o meditaciones. La segunda es una pregunta: ¿me es posible amar a mis padres sin dificultad? Ya que si no amas a tus padres, es muy posible que también no te ames a ti o no ames a alguien con facilidad, se te dé mucha dificultad al momento de expresarte o de estar en una relación. Si la respuesta es no, es momento de comenzar a buscar los medios para lograrlo, entendiendo que es todo un proceso, que es gradual, y pues tenerse paciencia a sí mismo para poder sanar este proceso y esta herida.
La tercera es, siento tranquilidad al recordar mi niñez y adolescencia, ya que pues muchas veces nuestras heridas también vienen de la adolescencia, de la niñez no sanadas. Entonces si tienes dificultad para recordarlo, sientes mucho rencor, ahí hay mucho trabajo también. Si sientes dolor, tristeza, ahí hay trabajo. Si es necesario, acudir con un especialista, obviamente. Realizar ejercicios para sanar, ya pueden ser meditaciones, leyendo algún libro o incluso de lo que te dé de tarea tu terapeuta, para ir justamente al momento en el que se genera ese sentimiento y ese como bloqueo emocional, ¿no? Ese bloqueo en tu vida que no te permite seguir. Y pues para poder justamente perdonar y poder sanar estas heridas emocionales y de esta manera tener una mejor calidad de vida, emocionalmente hablando. Pues muy interesante la tarea. Muchísimas gracias a Joana Lu Hernández Ortiz, estudiante de psicología y quinto semestre, de hecho hoy comienza. Sí. Pues es obviamente la mamá orgullosa por este programa que fue muy enriquecedor, por supuesto. Muchísimas gracias por lo que nos compartiste. Gracias a Jesús Muñoz y gracias a Liz, que estuvieron atrás de cámaras, que son productores de este programa. Y pues gracias a ustedes por vernos. Estaremos muy pronto nuevamente a través del Cerebro al Corazón con temas de mucho interés para ustedes. Hasta la próxima.